Buenas noches, América. Bienvenidos a una edición especial de Cuestión de Poder. En este programa de hoy recuperamos 3 conversaciones que este año han marcado tendencia, o bien por quien habló, o bien por lo que hablaron. Comenzamos el programa con una invitación a la voz de quien fue considerado en su momento el preso político venezolano más relevante. Hoy, lamentablemente, hay tantos que tal vez su caso queda olvidado. Pero llegó a Washington Iván Simonovic y conversamos con él en una larga entrevista en el que abordamos la situación, la crisis de represión que afecta hoy a tantos venezolanos que piensan distinto, que opinan distinto y que se permiten el lujo de criticar al régimen pagando un alto coste. También el juicio en Nueva York a uno de los narcotraficantes más conocidos del mundo, Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo. La periodista Alejandra Ibarra escribió el libro El Chapo Guzmán y con ella conversamos sobre el desarrollo de ese juicio y lo que reveló. Y una voz relevante, como les decía, la del secretario de Estado Mike Pompeo, que nos recibió y con quien abordamos la situación en la región, particularmente en Venezuela, y la política de esta administración con América Latina. Acompáñenos hoy en estas 3 conversaciones que de verdad valen mucho la pena. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Iván Simonovic, gracias por estar en NTN24. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le trae a Washington? Me trae a Washington un compromiso con mi país. Yo estuve 15 años preso por el régimen de Chávez y luego Nicolás Maduro. El 16 de mayo tomé la decisión de salir de la cárcel, salir de mi país, y para eso conté con la ayuda de funcionarios y militares activos, y el compromiso con ellos y mi país es que desde acá voy a estar haciendo diligencias con las diferentes agencias de investigación o inteligencia, suministrando información para nutrir los expedientes que ya existen de corrupción, narcotráfico u otras actividades del régimen, y si no, abrir averiguaciones que sirvan para enjuiciar a las personas que están involucradas en estos delitos. ¿Quién está hoy más nervioso en Venezuela que antes? Bueno, yo diría que si hay una persona que no debe dormir en paz, debe ser Nicolás Maduro. Sabiendo que usted está en Washington. No, en líneas generales por todo lo que está sucediendo. El hecho de que yo esté en Washington es la consecuencia de sus inacciones, de la falta del desgobierno que él tiene. Del 30 de abril, muchos militares, un grupo de militares se pronunciaron en su contra. Hay definitivamente un descontento dentro de la Fuerza Armada, hay descontento dentro de las policías, que son los órganos que realmente mantienen en el poder a Nicolás Maduro. Por otro lado, todo eso fue factible porque hubo una traición. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, conjuntamente con Padrino López, todas esas personas estaban de acuerdo en firmar un convenio, un acuerdo donde Nicolás Maduro tenía que abandonar el poder para que luego fuese sucedido por... Pero ellos lo niegan. ¿Qué pruebas tienen ustedes? Bueno, obvio que lo niegan, y obvio que Nicolás Maduro se refiere a ellos como unas grandes personas, pero te aseguro que él está perfectamente claro que hubo un acto de traición, es decir, en esas circunstancias que él no puede ahorita tomar una decisión ni de sacar a Padrino López, ni sacar a Michael Moreno, como otras personas que estaban allí. ¿Por qué no puede hacerlo? Bueno, porque estratégicamente no le conviene, porque se queda sin nadie, y eso se lo va a revertir en contra de él. O sea, eso es como el presidente de la compañía cuando lo traiciona el jefe de finanzas y lo traiciona. O sea, tú tienes que buscar el momento para cambiar a todo ese personal para poder seguir trabajando. Fíjate que en los actos de ascenso militares no se dieron en la fecha que tenían que darse, los cambió. John Bolton se refirió al entorno de Maduro como un nido de víboras. ¿Usted lo suscribe?
Un nido de víboras. Bueno, no sé si se refiere a que son unas personas que apetecen de poder o... No, que se traicionan entre ellos, que ninguno se... Bueno, yo diría que eso es así. Yo estaría perfectamente de acuerdo con esa definición, si es eso a lo que se refiere. ¿Quién tiene más miedo hoy, sabiendo que usted está en Washington, en Venezuela? Yo diría que cualquiera de los que está perfectamente claro que ha participado en actividades criminales. Y que usted las conoce. Y que yo las conozco, obviamente. Y que poco a poco me van a ir suministrando información. Estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de actividades terroristas con el Hezbollah, estamos hablando de las actividades de la guerrilla que son ampliamente conocidas. Entonces, yo esta semana tuve una reunión con el ministro, con el embajador de Colombia aquí en Venezuela, el embajador Santos. Tuve una conversación con él y se intercambió datos y él me ha puesto ya en comunicación con jefes de la inteligencia colombiana para yo darle información que me han suministrado funcionarios activos de las policías en Venezuela. ¿Qué tipo de información? Bueno, de eso no puedo hablar obviamente porque eso no, primero ni siquiera las he conversado con ellos, entonces se vería muy mal porque yo lo estuviera diciendo en un medio en la información que yo manejo. ¿A qué nivel afecta esa información? A niveles altos del gobierno, niveles altos del gobierno. ¿Ministros? Sí, no te puedo decir los cargos, pero sí mi nivel es algo, porque hay inclusive policías metidos en eso, de alto nivel. ¿Generales? Sí, claro. ¿Existe el cartel de los soles? Bueno, yo no te puedo decir, yo soy una persona que me formé en la policía y mi teoría o la forma de cómo yo las cosas las planteo es cuando yo tengo las pruebas. Yo no te puedo decir que existe un cartel de los soles porque yo tengo a tantos generales que están identificados, eso no existe, o sea, yo no tengo las pruebas de eso. Yo lo que sí te puedo decir es que hay algunas personas que me han dado información y por qué y en qué circunstancias están involucrados en el tema de narcotráfico. Además de narcotráfico, usted habla de terrorismo y menciona Hezbollah. ¿Cuál es la presencia de Hezbollah en Venezuela? Hay actividades de Hezbollah en algunos, por lo menos en un estado, y tengo fotografías y tengo nombres y tengo inclusive las actividades que ellos han financiado dentro y fuera de Venezuela. ¿Qué muestran esas fotografías? ¿Perdón? ¿Qué muestran esas fotografías? De los individuos. ¿Fotografías de las personas? ¿Y qué hacen? ¿Conspiran? Bueno, o sea, tengo identificada, tengo fotografía de personas, ¿verdad?, que pertenecen a Hezbollah y están radicados en algún estado de Venezuela. Y esas actividades que ellos están haciendo allí son actividades terroristas. Esos individuos a los que usted se refiere, ¿qué buscan en Venezuela? Ellos son parte de los grupos que el régimen ha trasladado a Venezuela, creando células que les pueden operar libremente. O sea, para empezar, están en un país sin ningún tipo de inconveniente, que nadie los está buscando. Pueden disfrutar de la libertad sin que nadie los esté buscando. Tienen identificaciones falsas, pueden tener un negocio, tienen una vida normal. Y en contraprestación, esta gente le da asesoría, les presta algún tipo de asesoría al gobierno sobre actividades terroristas. Y ellos desde allí planifican cosas que eventualmente se pueden hacer en otros países. ¿Eso afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos? Eso afecta a la seguridad nacional del mundo, porque no es los Estados Unidos, lo único que se pueden afectar por el terrorismo. Puede ser Colombia, puede ser Ecuador, puede ser México, cualquier país, Europa. ¿Las actividades de narcotráfico también afectan a Nicolás Maduro? No tengo información directa, insisto, yo no quiero decir cosas de las cuales no me constan. No tengo información directa que él esté involucrado en actividades criminales de narcotráfico. Pero es público y comunicacional que su familia estuvo involucrada. Aquí están 2 sobrinos presos por el tema de narcotráfico. Ahora, ¿hasta dónde llegan esos tentáculos? No lo sé. ¿Quién le trae a usted a Estados Unidos? Yo tengo un compromiso no solamente con las personas que me están dando esta información, sino tengo un compromiso con mi país. Tengo un compromiso porque es el compromiso que, digamos, existe desde que yo juré respetar la ley. En el año 81 me gradué de detective de la Policía de Investigación Criminal de mi país y desde esa época he dedicado mi vida
a esto, a enjuiciar, a buscar elementos que involucren a las personas en actividades ilegales. O sea, yo soy un hombre de justicia. ¿Qué me trae aquí? Bueno, yo tengo la experiencia, tengo el conocimiento, tengo el entrenamiento necesario para hacer ese tipo de actividad. ¿Qué voy a hacer? Reunirme con los homólogos míos en este país para suministrar la información y planificar estrategias que sirvan para poder enjuiciar a estas personas o de manera inmediata o una vez que el régimen caiga. ¿Esos funcionarios son funcionarios de la DEA y de la CIA? DEA, CIA y FBI. ¿El FBI también? Sí, bueno, lo que pasa es que yo no conozco la legislación americana. O sea, yo sé que ahí yo planteo cuáles son los temas y muy posiblemente ellos dirán esto lo va a manejar esto lo va a manejar otro. Ahí, por ejemplo, cuando estamos hablando de corrupción, hay finanzas y muy posiblemente sea el FBI el que le interese ese tipo de cosas. Si hablamos de narcotráfico, me imagino que va a ser la DEA la que trabaja ese tipo de actividad. Y si hablamos de terrorismo, me imagino que será la CIA la que le interese la información. Antes hablábamos de Nicolás Maduro y usted cuestionaba la posibilidad que él tenía de cambiar a determinadas figuras dentro del gobierno. ¿Maduro manda o quién manda en Venezuela? Yo no sé quién manda, pero Maduro no. Es decir, puede ser que sea la figura que aparece del régimen como el individuo que mantiene el control de todo, pero no existe ese control. Y una prueba de eso es que estoy yo aquí, uno de los prisioneros políticos más antiguos y en las cuales ellos se han afianzado mucho y en los cuales ellos han buscado todo el tiempo destruir y han descalificado de muchísimas maneras y que me han hecho de todo para destruirme. Sin embargo, aquí estoy. Usted llega a Estados Unidos conociendo la realidad de Venezuela, si bien estuvo preso, primero en una cárcel, después en casa por cárcel, si no estoy mal, y se ha referido a los hechos del 30 de abril, en el que hubo un alzamiento cívico-militar que luego fracasó. ¿Las Fuerzas Armadas en Venezuela siguen apoyando a Maduro? Las Fuerzas Armadas, al igual que la policía, son organizaciones subordinadas y disciplinadas. Entonces, cuando hay alguien que da unas órdenes, todos van cumpliendo. Eso es lo primero lo primero que se aprovechan. En este caso, los altos jerarcas del régimen. Que bueno, que son personas que siempre cuando tú estás dando una orden, ellos tienen que cumplir. Es lo primero que te enseñan cuando estás en la academia. Entonces, al ser tan rígido eso, obligan a mucha gente que no está de acuerdo, que no comparte esos criterios y que saben que eso está mal, a hacer cosas a mantenerlos dentro de esas actividades que dirige el régimen. Yo te puedo asegurar que el 90% de la Fuerza Armada no está de acuerdo con eso. O sea, no comparte esos pensamientos del régimen. Hay 200 militares presos, 200 militares de alto nivel. ¿Por qué están presos los de alto nivel? O sea, oficiales. Porque cuando tú detienes a los de alto nivel, todos los demás se quedan sin cabeza. Entonces, sí, es un poco lo que, no sé si me explico lo que está sucediendo allí. Ahora, ¿es que estén de acuerdo? No están de acuerdo. Pero bueno, están en esa organización y siguen cumpliendo las órdenes porque eso fue lo que ellos les enseñaron a hacer. Pero a ojos de un espectador externo, alguien podría decir que ese es el escenario perfecto, junto con la crisis económica y social y humanitaria, para un golpe de Estado. ¿Por qué no se produce un golpe de Estado en Venezuela? Bueno, no se produce un golpe de Estado porque el régimen tiene un control muy fuerte sobre algunos organizaciones, unas estructuras dentro de la Fuerza Armada que son las que pueden, digamos, eventualmente actuar a la hora de una acción de este tipo. Si nosotros vamos a hacer un programa como este que tiene esto aquí y yo te quito al encargado de sonido, tú no vas a tener sonido, ni que quieras, porque no lo tienes. O si controlo el que tiene los sonidos, te lo quito, te lo pongo, entonces es una cosa que tú no vas a poder realizar tu programa con sonido. Bueno, el gobierno sabe cuáles de las unidades militares son las que deben tener con personas que son aptos a ellos y que sencillamente no van a poder utilizarlo. Pero, por ejemplo, a mí me contaban, yo estuve en una cárcel militar, que cuando uno de los aviones caza despegaba, le ponían la gasolina exacta para hacer lo que iba a hacer y regresara. Que las armas del avión estaban en un sitio diferente donde está el avión y que la llave de donde estaba el sitio donde estaban las armas la tenía otro militar en otro sitio. ¿Quién piensa todo eso?
Bueno, yo estoy seguro que eso son estrategias que vienen dadas desde Cuba, pues. O sea, Cuba ya es un régimen que tiene 60 años en eso y si algo ha aprendido es al control social y al control de las fuerzas militares. Y identificar cuáles son las debilidades y, bueno, las atacan de forma inmediata. Uno de los grandes miedos que hay en Venezuela son la de los colectivos. ¿Quién manda en los colectivos? Diosdado Cabello. Esta mañana ha habido un incidente con un grupo de colectivos. Sí. De Juan Guaidó. Del equipo de Juan Guaidó. Él se regresó para poder controlar la situación. La intervención de los colectivos hoy está dirigida directamente por Diosdado Cabello. Sí, son 15.000 hombres armados que tienen a nivel nacional. Identificados todos. ¿Quién los tiene identificados? Yo. Pero usted salió de Venezuela con, como decimos en mi tierra, con una zapatilla. Yo estoy en contacto con muchos funcionarios activos. Esos funcionarios activos hacen su trabajo. Los funcionarios activos no tienen de ninguna forma ninguna empatía con los colectivos. Más bien piensan pues que eso es algo irregular, puesto que estás otorgándole o dándole poder a un individuo que no tiene entrenamiento, que no tiene el juramento, que no es policía, que no es nada de eso, y muchos de esos individuos han atentado contra los mismos policías. Ellos lo aceptan porque, bueno, insisto, porque son organizaciones subordinadas o disciplinadas, pero hay listas de hombres y algunos que son públicos y comunicacionales. O sea, en Caracas hay unos líderes que, bueno, salen y hacen declaraciones y actúan libremente. Bueno, esos individuos, la mayoría están identificados. Y los que no están identificados, bueno, estarán en proceso de identificarse. No te digo que hay los 15.000 identificados, pero las cabezas, los líderes de los colectivos, nosotros sabemos perfectamente quiénes son en cada estado. Hay una tendencia última, cada vez más habitual, a ejemplos como el suyo, de personas que están en Venezuela y que tienen que salir. Algunos han trabajado para el régimen o el gobierno de Chávez y luego el de Maduro. Y pienso particularmente en Luisa Ortega Díaz, que además tuvo un papel como fiscal general cuando a usted se le encausó por los hechos del 2002. ¿Qué opinión tiene de la que se considera fiscal Ortega Díaz? Luis Ortega Díaz no era fiscal general cuando mi caso, era la fiscal del caso, fue la que ejecutó la acusación. Y Luis Ortega Díaz ha participado o estuvo involucrada en varios de los hechos irregulares judiciales que el régimen de Hugo Chávez y de Maduro hicieron para poder detener, para poder enjuiciar a personas inocentes. Y digo inocente porque tú en Venezuela el hecho de disentir es un delito. Entonces cuando tú disientes de las opiniones del gobierno, sencillamente te encausan. ¿Qué opino de ella? Bueno, mira, yo pienso que ella hizo lo correcto tarde. Lo correcto lo está haciendo tarde. Y que eventualmente, pues, cuando tengamos un Estado de Derecho que funcione, ella tendrá que dar explicaciones de las decisiones que ella tomó en el momento que ejercía el cargo de fiscal general en Venezuela. ¿Cree que está involucrada en casos de corrupción? No, yo no te puedo decir eso porque no me consta. ¿Cómo ve la salida a la situación en Venezuela? Es una salida bastante complicada porque tenemos 20 años con una serie de delincuentes que han operado como una organización criminal bien estructurada y se han hecho del poder de muchísimo dinero y bueno, ellos saben que eso, el día que dejen de tener el poder van a ser enjuiciados. La solución pasa por varias etapas. Una de ellas es que, bueno, el venezolano tiene que entender que esto es una situación compleja, difícil, y hay que tomar decisiones para salir de lo que estamos viviendo. Otra es el apoyo internacional, que ya tenemos este apoyo. Y la tercera, yo diría, bueno, en la parte de la política de la oposición, los políticos de oposición. O sea, hay tres elementos que para mí tienen que estar alineados y tienen que estar perfectamente estructurados para que nosotros podamos salir del régimen de Nicolás Maduro. ¿Teme usted por su vida? Bueno, para empezar, yo soy policía desde el año 81. Me jugué la vida, toda mi vida. Y eso de temer por la vida,
yo diría que es una pregunta que siempre estuvo entre las cosas que pueden pasar. O sea, uno puede morir cruzando una calle. No, porque pero ya me entiende. Sí. Usted está enfrentando a un régimen que tiene actividades de narcotráfico. Forma parte de las cosas con las cuales tengo que vivir. Si existe la posibilidad que me hagan algo, bueno, aquí estoy. No es algo que me quite el sueño, ni mucho menos. ¿Qué le dice a Nicolás Maduro si lo tiene ahora delante? Que mejor es que salga, que renuncie, que se vaya tranquilo y que no espere el último momento. ¿Por qué? ¿Qué pasará en ese último momento? Bueno, puede ser peor para él, porque si tú esperas el último momento para salir de una situación crítica como esta, puede ser que la situación sea más complicada, más fácil que agarrar la maleta e irse. ¿Cree que estamos cerca de esa situación? Eso es una decisión del pueblo venezolano y del mundo. Eso no es una decisión que yo no lo puedo decir y no puedo decir cuándo se va a tomar esa decisión. La periodista Alejandra Ibarra publicó este libro que habla de El Chapo Guzmán, el juicio del siglo, y que da detalles sobre las actividades de narcotráfico de Joaquín El Chapo Guzmán y de todo el proceso que se ha seguido en contra. Hoy nos acompaña Alejandra, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Usted vive normalmente en Nueva York. En Nueva York, sí. Ha venido a Washington para hablar también de periodismo y de violencia en México. Exactamente. Bueno, vamos a empezar por el juicio del Chapo. ¿Qué le ha parecido estos meses de audiencias, de investigaciones, de interrogaciones que se han llevado a cabo en el Distrito Sur de Manhattan? Me han parecido sobre todo un momento histórico, un momento memorable donde se expuso, como bien dijiste, 30 años de investigaciones sobre el Chapo Guzmán y el crimen organizado en México, pero también un momento donde vimos por primera vez a estas personas casi legendarias en carne y hueso, ¿no? En persona, ahí a escasos metros, y estar ahí me pareció que fue un momento histórico. ¿Qué impresión te llevaste cuando viste por primera vez a Joaquín El Chapo Guzmán? Pues al principio es una impresión fuerte, porque como mexicana crecí escuchando El Chapo, crecí oyendo cosas de él en las noticias, las series de televisión, toda esta leyenda y este mito tan grande, ¿no? Y entrar ahí y ver que es una persona de carne y hueso, que tiene una infección en los oídos, que está esperando a ver qué deciden de él y de su futuro, pues es una impresión muy fuerte y de repente te das cuenta que es un humano. Cuando lo vemos por televisión, la primera impresión que uno se lleva es que es una persona frágil. ¿Es la sensación que también tuvo usted cuando lo vio por primera vez? Creo que durante el juicio y específicamente dentro de esa corte él parecía una persona vulnerable y pues no es para menos, ¿no? Estaba enfrentando un juicio que en la menor de las penas es una cadena perpetua y se podía llevar varias, ¿no? Entonces creo que sí se veía como una persona vulnerable ante las circunstancias y como una persona muy sencilla, me pareció. ¿Es un monstruo? Yo creo que, y lo que esclareció el juicio a través de los testimonios, 14 personas que colaboraron con él testificaron en el juicio y describieron actividades que realizaban con él, actividades criminales, y se referían a él de diferentes maneras. Para unos era su patrón, para unos era su jefe, para unos era su amigo, para una fue su amante. Entonces, yo creo que lo que vimos alrededor de este juicio es que el Chapo es un ser tridimensional, con buenas, malas decisiones, algunas horribles, pero no deja de ser una persona. Entonces, yo no lo describiría como un monstruo. ¿Cree que Joaquín El Chapo Guzmán es una persona que se encontró con el negocio del narcotráfico y fue prisionero de sus circunstancias y como para sobrevivir tuvo que tomar esas decisiones tan duras como describió usted ahora para acabar o bien con su vida o bien liderando esa organización criminal? Creo que es complicado conocer por qué él tomó las decisiones que tomó, pero creo que dejó muy claro el juicio y creo que como mexicana la violencia por la cual atraviesa el país y las carencias económicas en algunos lugares dejan claro que efectivamente es un problema mucho más complejo que simplemente una persona mala, ¿no? O sea, yo creo que todos tomamos decisiones, efectivamente algunas de sus decisiones fueron, yo creo que decisiones muy malas, pero sí creo que se enfrentó a una combinación de circunstancias complejas, ¿no? Durante el juicio hubo acusaciones a políticos conocidos, entre otros el expresidente Enrique Peña Nieto y presidentes anteriores de México, que en defensa del Chapo se intentaban involucrar en lo que se conoce muchas veces como encender el ventilador para culpar e involucrar a todo el mundo. ¿Esas acusaciones nos las tenemos que creer? Yo creo que son acusaciones importantes para tomar en cuenta e iniciar indagatorias. Si bien no son suficientes para encontrar culpabilidad solo por el hecho de que se hicieron esas declaraciones, sí son importantes para empezar investigaciones, porque son
declaraciones hechas en la solemnidad de la Corte Federal de Estados Unidos, son declaraciones que vienen de interrogaciones previas de estos testigos con los fiscales estadounidenses, que se dijeron antes de que se supieran que se iban a usar en juicio. Entonces yo creo que son suficientes para indagar y yo creo que como país es muy importante para México hacerlo. ¿Es el Chapo la punta del iceberg de lo que hay detrás? Es decir, que la corrupción, que la violencia, que la extorsión, que las redes de narcotráfico están extendidas por gran parte del territorio mexicano. Yo creo que esa fue una de las cosas que evidenció el juicio, que efectivamente es un entramado y un problema mucho más complicado que una sola persona, y no solo en México, sino en el continente, yo diría. Hay gente que pensaba que con la detención del Chapo se podía solucionar, al menos en parte, la violencia en México, y hemos visto que no, que muy probablemente no solo no se ha solucionado, sino que se ha acrecentado. Exacto, yo creo que en ese sentido, y lo ofrezco ahí en el libro al final a través de una entrevista, yo creo que es difícil entender qué tanto de este juicio significó justicia para México, específicamente en el tema de impunidad en los crímenes, violaciones a derechos humanos, familias desaparecidas, toda esta violencia que acosa y que atraviesa a México. No me queda claro que se haya resuelto o que el juicio haya funcionado para detener o esclarecer ese problema. Con lo que hoy hemos sabido en la Corte y con este largo juicio, ¿cree que los mexicanos tienen que estar satisfechos de que se ha hecho justicia? Es una pregunta muy difícil y es una pregunta con la cual yo batallo como mexicana, y a través de la cobertura y a través del juicio yo planteo mucho esta pregunta. Planteo, ¿esto es justicia? Porque no se ofrecieron respuestas, no se ofrecieron verdades, no se ofrecieron soluciones para lo que está pasando en México, ¿no? Entonces, hay gente en México que cree que el hecho de que esté preso por estar preso es una victoria. Yo creo que tiene que estar preso por los delitos que cometió y que se le comprobaron en Estados Unidos, pero no me queda claro que sea justicia para el resto del problema en México. ¿Usted personalmente cómo vivió esa violencia, esa intimidación de la organización criminal que el Chapo llevaba a cabo? Gustavo, la verdad es que yo he tenido una vida, reconozco, muy privilegiada Pero usted trabajó en un medio de comunicación en cuyo director fue asesinado. Correcto, yo cubrí el juicio para Río 12 desde la Corte Federal de Nueva York, pero yo nunca cubrí en Sinaloa. Yo empecé a colaborar con Río 12, este semanario sinaloense, desde Nueva York como corresponsal, y en ese sentido mis colegas de Río 12 son los que han vivido condiciones sumamente arduas y violencia directamente al fundador, que fue asesinado, y al cofundador, el actual director, que fue espiado no por el crimen organizado, sino por el gobierno federal de Peña Nieto, a través de este malware de espionaje Pegasus. Los periodistas que trabajaban en Río 12, ¿cómo sufrían ese acoso? Pues con estos dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a partir de espionaje, en el caso de Ismael Bojorquez, que me prologa el libro, y en el caso de Javier Valdés, asesinato. ¿Llamadas? ¿Amenazas? No sabría decir en el grado como personal, pero las consecuencias o los desenlaces han sido de esa magnitud. Usted ha venido a Washington, además de para hablar del libro, le hemos invitado hoy en un día como el que las noticias nos marcaban, también sobre la violencia de los periodistas en México. Teníamos aquí algunos datos, 186 delitos entre el 2010 y el 2018, de los cuales casi el 100%, el 99.13% quedaban impunes y solo 10 casos obtuvieron sentencias condenatorias. ¿Por qué está tan extendida la impunidad? Sí, de hecho ese tema, el tema de la violencia contra periodistas, fue a mí lo que me llevó a cubrir el juicio, porque yo dirijo un proyecto en la Universidad de Columbia que se llama Democracy Fighters, y es un acervo documental donde agregamos todos los trabajos de los periodistas asesinados en México. Y justamente uno de los principales enfoques es combatir la impunidad en estos crímenes. Nunca se sabe en México quién cometió los asesinatos de los periodistas. Si fue un político enojado, si fue alguien del crimen organizado. Y como no se resuelven, entonces es muy fácil continuar matando periodistas. Entonces, a través de este acervo documental, lo que esperamos es que sea más costoso matar a un periodista, porque lo que se busque censurar o borrar o eliminar no se va a borrar, lo vamos a conservar y lo vamos a contener ahí. Y por otro lado, va a servir esperamos que sirva para las investigaciones en los crímenes, ¿no? La impunidad existe porque faltan medios, porque hay poco interés por parte de la Fiscalía, porque hay miedo dentro de las estructuras de investigación, porque los políticos ponen problemas. ¿Cuáles son las principales causas de que haya impunidad en estos grados, de casi el 100%, 99.13% en los últimos 2010-2018? Sí, francamente,
Me parece que es un problema de debilidad institucional porque no solo es en el caso de los crímenes contra periodistas, el 92% me parece de los crímenes a nivel federal, de todos los crímenes, permanecen impunes en México. Entonces, los crímenes contra periodistas son un subgrupo de todos los crímenes que no se resuelven, no se resuelven. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia fundamentalmente con un mensaje de acabar con la violencia, lucha contra la corrupción. En los primeros meses, ¿has visto un cambio en las cuestiones del seguimiento de este tipo de impunidad? Al contrario, durante los primeros 7 meses de la presidencia de López Obrador se ha visto un aumento en la tendencia de asesinatos contra periodistas. De hecho, este es el primer mes en el cual no se ha asesinado a un periodista. Y en términos de crimen general, de crimen organizado y de violencia generalizada, también es una tendencia que va a la alza. ¿Los periodistas que son amenazados y asesinados mayoritariamente son de medios locales o también afecta a los grandes medios nacionales? Exactamente. En su mayoría, lo que nosotros hemos visto en el análisis de Democracy Fighters son de medios locales. Han habido pocos casos de corresponsales para medios nacionales que hacían trabajo en los estados, pero mayoritariamente son medios locales, medios en línea y mayoritariamente cubriendo temas de crimen, de política, de derechos humanos y sus intersecciones. Volvamos al caso del juicio del Chapo. ¿Qué le descubrió que usted no supiera? ¿Sobre el Chapo? Bueno, pues yo creo que muchas de esas cosas podían ser cosas que los periodistas o los mexicanos habíamos oído tal vez como rumores o como cosas que suponíamos que eran ciertas, ¿no? Por ejemplo, los mismos sobornos a los políticos. Pero escucharlo ahí confirmado en las solemnidades a corte fueron cosas que si tal vez no sorprendían, sí impresionaban mucho, ¿no? Y se corroboraban y queda ya un registro histórico que antes no existía con ese tipo de rigor, yo creo. Antes de ser presidente, Andrés Manuel López Obrador fue alcalde de México. Él tiene una larga trayectoria en la política mexicana. ¿Cree usted que es posible hacer una larga carrera teniendo claro que la corrupción, la impunidad y sobre todo esa implicación entre la política y... no sé cómo describirlo para no pasarme de la raya, ¿no? Pero ese mundo del crimen existe y es real, financiación de campañas, no estoy hablando solo de violencia. ¿Es posible que Andrés Manuel López Obrador también tenga en esa historia algunas conexiones con ese mundo criminal que no me estoy refiriendo a violencia, me estoy refiriendo a financiación, por ejemplo, o crímenes de cuello blanco, por decirlo de alguna manera? Definitivamente sería algo que sería importantísimo para el periodismo de investigación mexicano, investigar, ponerle especial atención y dar a conocer. En este momento no tengo los elementos para saber si eso ha sucedido o no, pero creo que sería específicamente por lo que dices de su discurso contra la corrupción y de toda esta propósito y promesa que lo llevó a la presidencia, creo que es una de las grandes retos y responsabilidades del periodismo mexicano. Terminamos. Después del Chapo, ¿quién tendría que caer? Bueno, ahora hay varias extradiciones de criminales hacia Estados Unidos. Yo más bien me plantearía si esta política de combate contra las drogas de arrestar capos y extraditarlos está funcionando. ¿Y usted qué cree? Yo creo que no. Yo creo que lo que este juicio mostró es que no se está deteniendo, como ya mencionamos, la violencia, no se está deteniendo la distribución de droga, se ve droga en todo el país, en todos lados, en Nueva York definitivamente, en cualquier calle, en cualquier esquina. Y no solo es un problema el de las drogas, del tráfico de drogas ilegales, ¿no? También estamos viendo toda la crisis de opioides en Estados Unidos por parte de las farmacéuticas. Entonces, más bien lo que yo creo que tendría que pasar sería replantearnos cómo estamos viendo este problema. ¿Y cómo hay que replanteárselo? No es mi especialidad, no soy experta en políticas públicas, pero creo que tiene más que ver con un problema de salud que un problema de atrapar cabecillas. Mike Pompeo, hace 2 horas nos recibió en la 7ª planta, en la antesala de la oficina del jefe de la diplomacia estadounidense, y conversamos sobre Venezuela. Una cuestión que le ha ocupado gran parte de su agenda diplomática, no solo de hoy, sino de los últimos días. Pompeo ha estado muy activo, vigilante sobre lo que sucede en Venezuela, y en esta conversación que vamos a ver en minutos, conversamos diversas cuestiones. ¿Hay un golpe de Estado en Venezuela? ¿Cuál es la respuesta de la diplomacia estadounidense? ¿Cuál es la respuesta de Estados Unidos a las amenazas de Rusia, de China, de Cuba sobre lo que estos países denominan injerencia estadounidense en el país caribeño?
Conversamos también sobre la seguridad de los funcionarios estadounidenses que están en Venezuela y el cambio de opinión y qué lo motivó de por qué primero se tenían que quedar y luego les pidieron que salieran. Mike Pompeo habla de manera muy escueta, con respuestas directas y sin ambajes, respondiendo sobre la realidad de Venezuela y con un mensaje, no solo a Nicolás Maduro, sino a todos los venezolanos. Esta es nuestra entrevista con el secretario de Estado Mike Pompeo. Secretario Mike Pompeo, gracias por tomar el tiempo para hablar con nosotros. Bueno estar con ustedes. En las últimas 24 horas, Estados Unidos ha cambiado de posición y ha pedido a todo su personal diplomático que abandone Venezuela. ¿A qué se debe el cambio de opinión? Hemos dejado muy en claro que el presidente interino ha acreditado nuestra embajada, que nuestros oficiales allá tienen los derechos a la protección. Vamos a asegurarnos que hagamos todo lo que podamos para que nuestra gente esté a salvo. Como lo hacemos en cualquier lugar del mundo, vamos a asegurarnos que nuestros diplomáticos estén en un ambiente seguro y ajustaremos nuestra postura para asegurarnos que lo estén. Y es lo que hacemos hoy en Venezuela. ¿Tiene usted miedo de la violencia en Venezuela contra ciudadanos estadounidenses? Siempre estamos revisando nuestra situación de seguridad. Es algo que tomamos de la manera más seria y eso es en todas partes. Cuando cambian las situaciones en el terreno, actualizamos nuestra postura para asegurarnos que tengamos a la gente correcta para que nuestra misión diplomática pueda ser hecha de manera correcta y de manera segura. Presidente Maduro, Nicolás Maduro, Nicolás Maduro dijo esta mañana que Estados Unidos está detrás de un golpe de Estado contra su gobierno para derrocarlo. ¿Está Estados Unidos detrás de un golpe o ayudando a la oposición contra Maduro? Estados Unidos está trabajando de manera diligente para asegurarse que las voces del pueblo venezolano sean escuchadas y que tengan una democracia a la cual tienen derecho, que hayan elecciones libres y justas, que los horrores que han sido infligidos al pueblo venezolano se detengan. Eso es lo que el expresidente Maduro ha hecho. Ha puesto al pueblo venezolano en una de las peores crisis humanitarias en mucho tiempo. Ha causado una gran migración, más de 3 millones de personas han huido, principalmente a Colombia y a otros países de la región, y las condiciones devastadoras que existen en Venezuela son un resultado directo del régimen corrupto de Maduro. Queremos algo mejor para el pueblo venezolano y ese es el esfuerzo de Estados Unidos. ¿Está la CIA o la inteligencia militar estadounidense ayudando a la oposición? No puedo comentar sobre temas de inteligencia. Como un exdirector de la CIA, sé lo importante que es asegurarnos que simplemente no hablemos de nuestras operaciones de inteligencia, pero hay que saber que la misión a la cual estamos comprometidos allá es una para el bien del pueblo venezolano. Queremos cuidarlos y darles la oportunidad de levantar sus voces, como lo hicimos cuando el presidente interino anunció que él era el nuevo líder de Venezuela. Y el día que anunciamos que lo reconocemos. Rusia, China, Cuba. Todos estos gobiernos han advertido a Estados Unidos que no se involucre en las cuestiones de Venezuela. Es un grupo interesante, ¿no? Las democracias del mundo todas se han unido del mismo lado y comprenden que el pueblo venezolano merece una democracia y espero que todas las naciones libres vean que el camino hacia adelante involucra un cambio para el pueblo venezolano. ¿Ha hablado el presidente Trump o el secretario de Estado con sus contrapartes de Rusia o de China en relación a Venezuela en las últimas horas? Hemos tenido muchas conversaciones privadas, no solamente esta última semana, donde han habido tantos esfuerzos para restaurar la primera promesa de la democracia en Venezuela, sino que durante meses y meses. Esta dirección, con la gran inflación, con la falta de alimentos, con las condiciones médicas y humanitarias horribles que han estado ocurriendo durante hace tanto tiempo, Estados Unidos ha estado hablando con todos los países interesados en aliviar ese dolor y para obtener un resultado para el pueblo venezolano. ¿Cuál es la salida que usted ve para Nicolás Maduro? Nos aseguraremos que el pueblo venezolano pueda tener su voz y que finalmente decida el liderazgo que quieren dentro de su país. Hoy han decidido que a través de la Asamblea, el presidente Guaidó, el presidente interino, es la persona que es constitucionalmente correcta para liderarlos. Y sabemos que seguirán cuidando sus propios intereses. Juan Guaidó dijo esta mañana que Maduro podría recibir amnistía. ¿Cree que él merece una amnistía? Habría que ver cómo avanzan las cosas, pero finalmente esa será una decisión del pueblo venezolano. Este es su país, es su esfuerzo.
fueron los venezolanos los que salieron a las calles. Es su proceso. Estados Unidos tiene el objetivo de asegurarse que tengan la posibilidad de hacerlo de manera segura y ahora hemos identificado recursos, $20 millones para ayuda y asistencia humanitaria, demostrando una vez más que Estados Unidos es una verdadera fuerza para el bien, para el pueblo venezolano, y queremos seguirlo siendo. ¿Cómo Estados Unidos va a canalizar esos 20 millones de ayuda humanitaria si el gobierno está bajo el control de Nicolás Maduro? Juan Guaidó es, hasta ahora, el líder de la Asamblea Nacional. Estados Unidos lo reconoce como tal y encontraremos una metodología a través de la cual hacer llegar estos recursos a la gente que más los necesita. Mañana en Nueva York hay un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué espera usted de ese Consejo teniendo en cuenta que Rusia y China están en el Consejo? Esperamos que lleguen a ver cuál es el camino correcto hacia el futuro, es a reflejar la voluntad del pueblo venezolano y reconocer al señor Guaidó como el líder del país. Claramente no es lo que han decidido hacer hasta ahora, pero esperamos que todos los países vean que lo que es mejor para el pueblo venezolano o lo que el pueblo venezolano quiere es el resultado que Estados Unidos ahora ha reconocido. ¿Cuál es el mensaje de Estados Unidos para todos los venezolanos? Estamos con ustedes. Estados Unidos los apoya. Queremos que tengan un camino hacia el futuro y que escojan su propio liderazgo. Queremos una mejor vida para ustedes. Ustedes son un país rico, un país con una historia importante y honorable, y Estados Unidos está listo para ayudarlos a asegurar esos derechos que cada venezolano tiene. Tengo que terminar preguntándole por algo que el presidente Donald Trump ha repetido muchas veces, y es que todas las opciones están sobre la mesa, y cuando le preguntamos si la militar, él insiste en que todas están sobre la mesa. ¿Cuál sería una opción militar? Tenemos la intención de dar un buen resultado para el pueblo venezolano. El Departamento de Estado de Estados Unidos está liderando que eso ocurra y espero que podamos seguir haciéndolo. Pero el presidente Trump ha dejado en claro que estamos comprometidos con este proceso y así seguirá siendo. Secretario Pompeo, gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a usted. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que hoy nos llega de la mano de Valeria Massarelli. Valeria, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué nos recomiendas hoy? Hoy les tengo una recomendación musical. Es una canción vieja de los años 70, pero quiero recomendar una nueva versión que acaba de salir. Se llama El Derecho de Vivir en Paz, de Víctor Jara. Y seguro que llega con indirectas para lo que está viviendo hoy América Latina. Exactamente. Es una canción que reunió a más de 30 artistas chilenos para hablar y resaltar el valor de la música en lo que es la protesta pacífica. Lo vimos en Puerto Rico, que los artistas también se unieron y lideraron este movimiento social. Lo mismo están haciendo en Chile. Para hablarte un poco de lo que es esta canción, es de, como le dice, el derecho a vivir en paz. Víctor Jara era un cantante chileno de los años 70 que fue torturado y asesinado por el régimen de Pinochet. Y esta es la forma que tienen estos artistas de no solamente honrar su música, sino su memoria y su lucha. ¿Por qué no vemos un pedazo del videoclip de esta canción para que entiendan de qué estoy hablando? El derecho a vivir en paz, de Víctor Jara, que es hoy de nuevo de actualidad frente a esas protestas, en algunos casos violentas, de un grupo que no representan a la mayoría de chilenos, pero que sí han copado los titulares y la imagen de Chile en el interior y en el exterior, desgraciadamente. Nosotros también nos fijamos en ese derecho a vivir con dignidad, en paz, de los chilenos. Por eso recordamos esa canción de Víctor Jara. Gracias, Valeria. A ti, Gustavo. Hasta aquí esta edición especial de Cuestión de Poder. Gracias por acompañarnos. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Mañana volvemos. Que tengan una feliz noche.